consulta que ustedes tengan, les voy a pedir de favor que ustedes, si tienen algún comentario, consulta, alguna experiencia que ustedes han vivido en cuanto al tema o bien en cuanto a lo que viene siendo el área familiar y civil, con gusto pueden solicitar la participación para poder escucharlos o bien poder apoyar y despejar algunas dudas. Entonces, me gustaría primero que nada conocerlos a cada uno de ustedes, es decir, que ustedes me dijeran cuál es su nombre completo para también poder yo tomar asistencia de los participantes y también a qué ustedes se dedican. Sí, Ok, adelante, Angélica. bueno, yo me llamo Angélica Esmeralda Álvarez Torres, soy licenciada en Derecho, trabajo en la primera sala de penal del Supremo Tribunal de aquí de Colima y soy proyectista jurídico ahí en la sala, Ok, mucho gusto, Angélica. igualmente. José Alfredo o Monses. Adelante, Monse. A ver, ahí voy. Ah, 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 ah. ¿Ya me escuchan o no? Sí, sí, la escuchamos, Monse. Ah, perdón, es que como estoy en el teléfono no le encontraba. Mi nombre es Montserrat Salazar López Llerenas. Soy mediadora del Centro Estatal de Justicia Alternativa del Estado de Colima, en materia civil, familiar y mercantil. Ok, perfecto. Entonces, Monse nos va a apoyar mucho en esta clase. Y en lo que pueda. Adelante, José Alfredo. Sí, buenas noches, maestra. Mi nombre es José Alfredo Jiménez y también formo parte del Poder Judicial del Estado de Colima. Funjo como especialista en mediación. Soy compañero de la licenciada Rocío Montserrat y de Angélica y subdirector del mismo centro estatal. Buenas noches, maestra. Buenas noches, ok, perfecto. Entonces tenemos aquí a expertos en la materia que día a día trabajan con lo que viene siendo la mediación. Muy bien, entonces mi nombre es, como les decía, yo soy la maestra Ana Karen Novay Ornelas, yo soy abogada litigante de aquí de Mazatlán, Sinaloa. Vamos a hablar primeramente de lo que viene siendo la mediación y la conciliación en cuanto a lo que viene, a bien decíamos, el área familiar y civil. Entonces, me imagino que aquí pues ya nuestros compañeros tienen algunas bastantes experiencias en lo que viene siendo en esta área. Me gustaría también que ustedes me apoyaran en este caso, manifestándome bien, diciéndome qué es lo que ustedes entienden o qué es lo que ustedes les gustaría aprender en esta materia. En cuanto a lo que viene siendo mediación y conciliación. Cuando ustedes escuchan la mediación y conciliación, ¿qué es lo que a ustedes se le viene a la mente? ¿Qué es lo que ustedes creen que vamos a estar nosotros realizando en la materia, Angélica? Pues mediación tratando de resolver algún conflicto y con la intervención de un tercero. Así es. En la, Efectivamente. en la mediación, pues donde no tiene actividad propiamente, ¿verdad? Ese tercero. Y en la conciliación sí, sí puede participar. Así es. Muy bien. Efectivamente, Angélica, más que nada aquí cuando nosotros hablamos de una mediación y una conciliación, estamos hablando de una persona ajena a lo que viene siendo un juicio o una controversia. Sabemos de antemano que los mecanismos alternos en solución de controversias en materia civil y familiar, aquí es una manera alternativa para resolver conflictos, como su nombre lo dice. Es un acceso a la justicia, la cual está consagrada como un derecho humano en la Constitución mexicana. Este derecho es un derecho que tenemos todos los mexicanos para nosotros recurrir al diálogo, a la mediación, negociación, conciliación y justicia restaurativa a la solución de conflictos.
Hace algunos años entraron básicamente en el año 2017 lo que viene siendo la reforma al artículo 17 constitucional, que fue lo que dio origen a los medios alternativos de solución de controversias. Por lo que a partir de esta reforma, los medios alternos a solución de controversias se volvieron ya de una manera rígida, es decir, no, o sea, no rígida, sino que ya fue algo que se estableció en todas las entidades federativas de manera obligatoria, ya que si bien es cierto, antes de la reforma del artículo 17 constitucional, existíamos estados donde ya se estaban llevando a cabo los centros de mediación a controversias, centros de mecanismos alternos de solución a conflictos. Sin embargo, jamás había sido, antes de esta reforma, no había sido obligatoria que cada uno de los estados tuviera que tener los centros de mecanismos. Entonces, a partir de la reforma del año 2017 al artículo 17 constitucional, es cuando dio origen a la obligatoriedad de los centros de mecanismos de controversias. Más que nada, estos centros de mecanismos surgieron, ¿por qué? Porque si bien es cierto, nosotros como abogados postulantes, abogados litigantes, nosotros tenemos conocimiento que si el despacho ingresan 100 asuntos, de esos 100 asuntos, el 80% aproximadamente van a ser asuntos del área civil y familiar. Entonces, por el exceso de asuntos y bien por la carga laboral que en este caso vienen teniendo los juzgados familiares y civiles, fue que se dio apertura a lo que vienen siendo los centros de mediación. Recientemente, a raíz de la iniciativa, también existe una iniciativa de una propuesta en materia civil y familiar para que se pueda incorporar y reconocer esta figura a través de una ley nacional de mecanismos alternativos en estas materias. Por cuanto hasta que, como si bien es cierto, nosotros sabemos que en materia penal sí existe una ley en la cual se estipulan todos los señalamientos relacionados únicamente a lo que vienen siendo los centros de mecanismos en el área penal. Sin embargo, en familiar aún no los tenemos, como aquí en el caso del estado de Sinaloa, nosotros tenemos lo que viene siendo la mediación y conciliación estipulado en nuestros códigos estatales. Sin embargo, sí recurrimos a los centros de mediación por las siguientes cuestiones. Un ejemplo y los casos más comunes que nosotros vamos a encontrar que se lleven a cabo en estos centros de mediación y conciliación de controversia van a ser los de índole familiar. Es decir, muy comúnmente, cuando existe alguna controversia entre los cónyuges en una separación, puede surgir los casos que nos llevan a un caso de alimentos, convivencia, pérdida de patria potestad, guarda y custodia. Entonces, la idea de estos centros de mecanismos de solución de controversias es de que las personas puedan asistir sin representación de un abogado, y tampoco es necesario que exista un juicio previo, o decir un juicio previo de alimentos para yo poder solicitar el apoyo a estos centros de mecanismos. Es decir, yo como exconcubina, como excónyuge, yo puedo ir y solicitar de manera inmediata acercarme a estos centros de mecanismos para efecto de poder citar a mi excónyuge o al papá de mis hijos. ¿Para qué? Para poder llegar a una negociación en cuanto pueden ser los días y horarios de convivencia, en cuanto a la guardia y custodia, en cuanto a la cantidad de pensión alimenticia. Entonces, aquí nosotros como abogados postulantes, nosotros podemos explicarle a las partes que efectivamente, primeramente, desde el escrito inicial de demanda, nosotros tenemos que decirle a las partes que existe esa posibilidad de poder asistir a un centro de mecanismos. ¿Por qué? Porque de cualquier manera ellos van a tener conocimiento. ¿Por qué? Porque comúnmente cuando nosotros presentamos nuestro escrito inicial de demanda, el juez desde el auto admisorio nos está señalando la existencia de estos centros de mecanismos. Como lo es, les voy a poner un ejemplo, les voy a compartir un ejemplo en el que
nos podemos dar cuenta. Okay. Si ven el auto admisorio que les estoy compartiendo. ¿Sí lo miran, Angélica? Sí, sí se ve. Ok, perfecto. En este caso concreto es un caso concreto de un juicio de divorcio, en donde una vez que se presenta el juicio de divorcio, en el auto admisorio, donde después ya no está admitiendo a trámite el juicio de divorcio, está corriendo traslado a la parte contraria para que busque su contestación en el término, en este caso de los 9 días. Si ustedes se dan cuenta, aquí el mismo juez, desde el auto admisorio, le está haciendo conocimiento a ambas partes. Me creo que se miraba, ¿verdad? Ok. Aquí el juez, si ustedes se dan cuenta, dice, una vez analizada la demanda en su integridad, se advierte de las acciones y pretensiones reclamadas, que las acciones y pretensiones reclamadas son susceptibles a resolver de un mecanismo alterno de solución de controversia en el Centro de Mecanismos Alternativos de Controversias en materia familiar del Poder Judicial, en este caso como el juicio está llevando en Sinaloa, del Estado de Sinaloa, para que se cumpla con los requisitos que se establecen en tal artículo, que en este caso es el 18. Como les decía, si bien es cierto, nosotros ya lo tenemos estipulado en el Código de Procedimientos Familiares vigente en este estado. Entonces, puede ser dependiendo de la entidad federativa donde se esté llevando a cabo el procedimiento, que pueda ser inclusive en un Código de Procedimientos Civiles o bien en un Código de Procedimientos Familiares. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, hay entidades y estados que aún no cuentan con un código familiar, que es un código civil en el que se están estipulando los procedimientos familiares. Entonces nos dice el mismo juzgador, dice, por ello, en cumplimiento y observancia al artículo 17 constitucional, que era el que comentábamos ahorita, y el 17 procedimientos familiares, se informa a la parte actora y la parte demandada que gozan de derecho a someterse a la conflictiva familiar que nos ocupa el procedimiento de mediación y conciliación, el cual va a poderse llevar a cabo siempre y cuando, ojo, el principio rector de la mediación y conciliación es que exista la voluntad y el consentimiento de ambas partes. Es decir, tiene que existir voluntad de ambas partes para poder acudir, poder llevar a cabo un convenio. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, el juez te está informando a ti en tu auto admisorio, en tu escrito, en tu acuerdo admisorio, de que tienes la oportunidad de poder citar a tu contraparte a la mediación y conciliación. Comúnmente hay casos, como lo es en este caso concreto, en el que no existe violencia familiar, no hay antecedentes de violencia, no hay antecedentes de peligro, en donde que si las partes llegan a un convenio en cuanto a convivencia o guarda y custodia o alimentos, no va a perjudicar el interés superior del menor, por lo tanto, es susceptible a una mediación. Entonces, ¿qué hubiese pasado si en este caso, en los hechos de mi escrito inicial de demanda de divorcio, yo le hago las manifestaciones al juez de que mi clienta, en este caso, mi representada, sufrió de violencia familiar? Entonces, en este caso, no es susceptible a una mediación o conciliación. Ahora bien, nos dice también, el mismo juez nos dice, el procedimiento de mediación y conciliación se rige por los principios. Esto es algo muy importante que debemos de conocer, que son los principios que rigen los centros de mecanismos para solución de conflictos. ¿Cuáles son estos principios? El principio de voluntariedad, de información, es decir, tiene que existir voluntad de las partes o de alguna de las partes para poder recurrir a los centros de mediación, y es darle la información necesaria, es decir, informarle a las partes
que tienen este método o tienen esta justicia alternativa para poder resolver su conflicto. La confidencialidad, es decir, lo que ahí se trate únicamente queda ahí, no se va a publicar nada, esto es privado, es decir, en estos centros de mediación, inclusive en algunas ocasiones, supongamos que asistimos Angélica y José Alfredo a un centro de mediación. ¿Y qué pasa si Angélica no se encuentra asistida de un abogado particular? Entonces, inclusive aunque se encuentren ambos asistidos por abogados particulares, no se les permite la intervención en lo que viene siendo la mediación. ¿Por qué? Porque es voluntariedad de las partes. Nosotros, ¿cómo fungimos como abogados particulares? Ok, yo le voy a explicar a mi clienta la opción que existe de poder acudir al centro de mediación y conciliación, y si es voluntad de ella poder solicitar una cita, es decir, ojo, es dependiendo también la entidad federativa. Aquí en Mazatlán, lo que viene siendo en Sinaloa, en nuestro código nos estipula de que no es el que nosotros solicitemos o recurramos a la mediación, no significa que se va a suspender el procedimiento. Es decir, el procedimiento puede seguirse llevando a cabo ante el juez familiar. Sin embargo, en los centros de mecanismo nosotros podemos tener una cita para poder, por medio de un facilitador, poder tratar de llegar a un punto medio, es decir, poder llegar a un convenio. ¿Qué pasa? Si nosotros, supongamos, en el juicio de divorcio ante el juez familiar, nosotros tenemos la audiencia en 2 meses, sin embargo, en el centro de mecanismos alternos yo solicito una cita previa, entonces en 2 semanas yo puedo acudir a esa cita sin que me perjudique o se aplace la audiencia de conflictuados en mi juicio de divorcio. Otro principio también nos dice que es la neutralidad y la imparcialidad, flexibilidad, equidad y honestidad. Entonces, estos principios son los que rigen a los centros de mecanismos de solución de controversias. Es decir, ¿a qué se refiere con la imparcialidad? El facilitador va a ser imparcial. Es lo que va a hacer escuchar a ambas partes, tratar de llegar a un punto medio, y siempre que existan menores de edad en el procedimiento o en el juicio, que es lo más común, el mediador va a velar por el interés superior del menor, no de las partes, no de los cónyuges. Aquí él siempre, su principal objetivo es que se llegue a un acuerdo que no perjudique jamás el interés superior del menor. Entonces nos dice el juez, además de que el servicio que presta este centro es totalmente gratuito, es decir, el facilitador no te va a hacer ningún cobro, inclusive tú puedes ir, como les comento, antes de recurrir al juicio familiar, las personas pueden acudir de manera voluntaria a solicitar el apoyo de los centros de mecanismos. Pueden ir uno de los cónyuges, supongamos un ejemplo, mismo ejemplo de divorcio o convivencia, guarda y custodia, puede existir alguno de los cónyuges o pueden ir ambos a solicitar una cita para poder llevar a cabo una conciliación. O inclusive si ya existe alguna plática entre ellos y lo único que necesitan es que sea valorada por un facilitador y que sea aprobado el convenio, entonces se puede hacer de esa manera y evitar el desgaste económico, el desgaste psicológico que conlleva el procedimiento legal ante un juzgado familiar. Entonces, aquí el juez les está diciendo que es de manera gratuita, que en caso de aceptar el servicio, el resultado de su conflicto será más ágil e igual de eficaz que el procedimiento judicial, dado que serán las mismas partes con ayuda de un facilitador profesional, quienes decidirán los términos en los que se resuelvan, evitando así un juicio prolongado que implica mayor inversión de tiempo, dinero, desgaste físico y emocional. Es por ello que el juez, en consecuencia, invita a la parte actora y la parte demandada para que acudan al Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en materia familiar del Poder Judicial del Estado.
inclusive menciona el domicilio exacto en el que pueden localizar estos centros de mecanismos y el número telefónico en el que se pudieran comunicar para solicitar ya sea mayor información de los documentos que necesiten llevar o en qué horario se les pueda atender o cualquier información o inclusive solicitar la invitación también. El objetivo de este centro de mecanismos es que reciba la información correspondiente respecto a la aplicación de los mecanismos alternativos, el día y hora de que la persona hará, el día y hora que el personal hará de su conocimiento. Es decir, este centro de mecanismos alternativos les va a fijar un día y un horario para que puedan ambas partes presentarse y en presencia del facilitador poder tratar de llegar a un acuerdo. En caso de que exista voluntad y conocimiento de la parte actora y la parte demandada de someterse a su conflicto de mediación y conciliación, se suspenderá el procedimiento por un término de hasta por 2 meses, tal y como lo prevé el artículo 18. En este caso estamos hablando del estado donde nos estamos encontrando con el objetivo de que mientras se da el acceso a los mecanismos alternos, los términos contemplados en el procedimiento jurisdiccional no se vean afectados y que si se llegan a un convenio, este producirá los efectos jurídicos de una sentencia ejecutoriada. Ojo, la importancia aquí es la siguiente. Muchas de las veces se confunde en que si bien es cierto, Angélica y José Alfredo ellos recurrieron al centro de mecanismos el centro de mecanismos. Sin embargo, ya existía un previo juicio en el que Angélica demandó a José Alfredo y a José Alfredo ya le empezó a correr el término. Ojo, si se fijan, le dictaron 9 días para que él produzca contestación. Él tiene que producir contestación porque si bien es cierto, se puede proceder, se puede suspender el procedimiento, dice hasta por 2 meses, pero el término de producir contestación no, porque en los 9 días difícilmente van a poder llegar ellos a un acuerdo. Entonces, aquí es indispensable que José Alfredo conteste su demanda en tiempo y forma y que en ella se hagan las manifestaciones si es decisión de él, si él tiene voluntad de poder acudir a los centros de mecanismos alternos, o bien si no es su deseo y quiere dejarlo en manos de que sea el juez quien decida, entonces también se tiene que hacer la manifestación dentro de este escrito inicial de demanda. También nos dice aquí mismo que si llegan a un convenio, este producirá los efectos jurídicos de una sentencia ejecutoriada. Es decir, si se llega a un convenio dentro de estos centros de mecanismos, ¿qué es lo que va a pasar? Que entonces ya pasa a cosa juzgada. Sí, adelante, José Alfredo. Y maestra, buenas noches. Allá en Mazatlán, bueno, en el estado de Colima, una vez entablada la demanda y si el demandado no comparece, decretada la correspondiente rebeldía para que el juicio se vaya en su contra en todas sus etapas o en sus subsecuentes etapas, es permitible, o sea, el acceso a la justicia le permite acudir a los órganos alternos para la solución de controversias, para hacer un acuerdo que favorezca a ambas partes. Incluso en segunda instancia pudiesen regresar a llevar a cabo un convenio, a celebrar un convenio que favorezca a las partes y a sus menores hijos en caso de que fuese así en una mediación familiar, en materia familiar. Pero también en el estado de Mazatlán es permitir, los faculta la ley o les permite, o nada más en el estado de Colima o en el estado de México, Mazatlán, en toda la República, en cualquier etapa procesal, incluso en una segunda instancia. Desconozco si una vez llegado en el amparo o una vez estando en amparo pudiesen regresar a la mediación, o se ha dado que se hayan sometido en una materia federal ya en materia de amparo, que se hayan sometido a los mecanismos alternos habiendo ya interpuesto un amparo. ¿Tiene conocimiento de? Ok, sí, claro que sí. De hecho, José Alfredo, es de la misma manera como usted lo comenta en Colima, como lo llevamos a cabo aquí en Mazatlán. En cualquier etapa del procedimiento puede ser inclusive
cuando exista una resolución ya ejecutoriada, en que se llega a un acuerdo de voluntades por ellos. Ellos pueden acudir también a estos centros de mecanismos para poder hacer una modificación o un nuevo convenio para que pueda modificarse. ¿Por qué? Porque en ocasiones me pasó en un asunto en el que se estaba llevando a cabo una convivencia. Entonces, normalmente los jueces toman en cuenta que si el menor de edad está estudiando, entonces las convivencias, para que no interrumpa sus actividades escolares, las fijan en fines de semana. Entonces, en este caso a la señora, pues no le parecía que todos los fines de semana tuviera que convivir con el papá porque se le decretó sábados y domingos la convivencia. Dijo, ok, yo en fines de semana es cuando yo acostumbro a acudir o sacar a un centro comercial, a un parque o a una distracción fuera de la vida, de lo que viene siendo las actividades escolares de toda la semana a mi hijo. Optaron, platicaron ellos y a pesar de que ya existía una resolución que había causado estado, ellos recurrieron de manera voluntaria a los centros de mecanismos para hacer una modificación, a hacer en este caso un convenio y surtió efectos inmediatamente. Porque si bien es cierto, no en cualquier etapa procesal se puede recurrir a un centro de mecanismos para poder llevar a cabo un convenio, inclusive aunque exista una resolución. ¿Por qué? Porque existe la voluntariedad de ambas partes. Inclusive, pues, dejando a un lado los centros de mecanismos alternos, en cualquier etapa, nosotros como particulares también podemos inclusive realizar los convenios por ambas partes para poder poner fin al procedimiento. ¿Qué pasa? Lo mismo con los centros de mecanismos. A diferencia que pues los centros de mecanismos es una manera gratuita en la que ellos pueden concluir el asunto. Entonces, sí, efectivamente, se puede hacer en cualquier etapa, inclusive dentro de un juicio de amparo, en donde las partes ya están a veces fastidiadas de todo el desgaste, de todo el procedimiento, o que se fue un procedimiento muy extenso. Entonces, ¿qué hacen las partes? ¿Sabes qué? Mira, o cambian las situaciones, supongamos que en su momento ellos, muchas de las veces, y eso es comúnmente en el área familiar, en este caso, que los conflictos son por la relación que viene de los padres. En este caso, supongamos de que en este caso el demandado de alimentos, se le fijó un 20% de alimentos por concepto de un menor hijo. Se fue a la apelación, se fue al amparo. ¿Y qué pasa si a final de cuentas se fue al amparo indirecto, al amparo directo? Ya estando en amparo directo, él dice, ¿sabes qué? A final de cuentas ya van dos resoluciones que me fijan definitivamente el 20%, entonces yo opto mejor por llegar a un convenio. Aquí en este caso pueden hacerlo nosotros como sus abogados, redactar el convenio, presentarlo en el juicio de amparo directo y también presentarlo en el juicio de primera instancia para que surta efecto y se pueda ratificar ese convenio. O bien, de igual manera, hacer la solicitud al juez de que existe un convenio, o bien existe una propuesta de convenio para poder que se turne el expediente a un centro de mecanismos alternos, pero se puede hacer en cualquier etapa del procedimiento la opción de los centros de mecanismos alternos. De igual manera, nosotros podemos hacer esos convenios y hacer que las partes lo firmen y únicamente solicitar la ratificación. Pero ¿cuál es la diferencia de los centros de mecanismos? Que si bien es cierto, los centros de mecanismos es de una manera más rápida el poderle dar fin a un conflicto. Entonces, ¿por qué? Porque el momento de que ellos ratifican o bien llevan a cabo la firma del convenio dentro de estos centros de mecanismos, surte efectos inmediatamente y pasa a cosa juzgada. En caso contrario, en el juicio familiar, ¿qué es lo que pasa? Se presenta el convenio y el juez tiene que señalar fecha y hora para poder ratificar dicho convenio para que pueda elevarse a una categoría de cosa juzgada. Por eso es de que, si bien es cierto, en ocasiones se trata de hablar con las partes y decirles, ok, existe esta opción que yo escuchaba, y cuando empezamos nosotros que se empezó a implementar esto de los centros de mecanismos, justamente nosotros como abogados postulantes, abogados litigantes,
pues sí se nos decía, o es como que nos están quitando el trabajo, ¿ok? Si nosotros lo vemos de esa manera, pues a lo mejor sí nos facilitan el trabajo, sin embargo, pues si bien es cierto, nosotros no tenemos mayor participación en este tipo de situaciones, pero sí podemos nosotros y tenemos la obligación de nosotros explicarle a nuestro cliente que existe esa posibilidad. ¿Por qué? Porque es obligación de nosotros tratar también de que sea un convenio justo, no que porque si es mi representada, pero si yo sé que una convivencia es algo que le sirve al menor para un sano desarrollo, el que conviva con su papá, no existe mayor peligro, nunca existe un peligro, nunca ha existido un peligro ni en el entorno en el que se desenvuelve, ni por la conducta que tenga el progenitor, siempre ha existido ese afecto entre ellos, entonces pues yo de manera voluntaria tengo que decir a mi cliente, ok, si te están demandando una convivencia y tú sabes perfectamente que él siempre ha cumplido con alimentos, él siempre ha sido un buen padre, entonces pues vamos a tratar de llegar a un convenio, que igual lo podemos hacer nosotros o nosotros canalizarlos o decirles existe la posibilidad de los mecanismos alternos que actúan, pues realmente actúan de una manera más rápida que lo que viene siendo el procedimiento judicial. Entonces, dudas, consultas, comentarios hasta aquí que tengan. Maestra, a veces el desconocimiento, bueno, de los abogados o como ya tienen el chip de litigar y pelear todos los asuntos, ¿verdad? A mí me tocó ver cómo una abogada participó en una mediación, ambos tenían sus abogados. Las partes en conflicto eran una pareja que ya ella estaba solicitando que se le citara, pues se le invitara para mediar respecto de la liquidación ya de la sociedad conyugal. Y estaban ahí charlando en el diálogo respecto de la casa y todo, y de repente desde atrás la abogada, que lo demande, si ella quiere liquidar la sociedad, que lo demande. Y yo, esto no puede ser, o sea, pero el señor sí quería llegar a un convenio, pero prácticamente la abogada no lo dejó, o sea, y por más que se le invitó y se le dijo que no podía, o sea, que debería estar así, ¿no? A la expectativa que las partes iban a llegar al convenio, si sí lo quería. No, ella de repente sí saltaba y pues que lo demanda así se fue, que lo iba a demandar al final. Digo, por el desconocimiento tan fácil, si ahí pues llegan al convenio, los liquidan y se acabó. Pero, o sea, por no saber, o sea, los abogados en ese aspecto pues le dan en la torre, porque la persona pues como siente que viene ahí como que va a hacer mal, ¿no? En plasmar su voluntad, ¿no? Que quiere ya porque tiene el abogado allá atrás, pues ya, mejor nada, casi sacarlo, ¿verdad? De hecho, efectivamente, Angélica, aquí nosotros como abogados litigantes realmente tenemos un papel muy importante en este tipo de casos porque a veces es mejor un buen arreglo a un proceso largo, que a final de cuentas, si bien es cierto, si lo vemos por la cuestión a veces económica, pues es un desgaste económico para nuestro cliente, pero a final de cuentas yo siempre les digo, eh, la, la, la ley es así, supongamos una liquidación sociedad conyugal, sabemos que es el 50 y el 50%. Ok, si tú tienes cómo liquidarle su 50% o tienes una propuesta de poderle pagar ese 50% y quedarte con la propiedad, lo podemos hacer. Entonces, y hay abogados que te dicen, no, vámonos a las últimas, que sea el juez el que decida. Entonces, no hay más que hacer. Sabemos que es el 50 y 50%. No vamos a obtener más de ese 50%. Un día me llegó una señora y me dice, ay, es que licenciada, el otro abogado que yo traía, me dijo que yo me podía quedar con el total de la casa es el 50 y 50%, yo siempre trabajé, inclusive la señora ganaba mucho más que el señor, entonces ni siquiera le correspondía realmente como una indemnización.
porque en este caso ella misma me lo dice, realmente mi pareja fue el que se dedicó más al cuidado de los niños, entonces dije, ok, bueno, sí le dije, mire, realmente yo le mentiría, le digo, si le dijera que se va a quedar con el 100% de la casa, que la casa a usted le corresponde. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, la ley es muy clara. Dice, en sociedad conyugal, la liquidación social conyugal es 50 y 50%. ¿Qué podemos hacer? Irnos a un procedimiento largo que usted siga disfrutando de la propiedad, pero al final de cuentas, si se lleva más este asunto y usted no le da su parte proporcional de esa sociedad conyugal, entonces, y no hay interés usted de liquidarle su 50% al señor, se puede ir hasta un remate de la propiedad, donde se va a rematar a un valor mucho menor al que realmente tiene actualmente esa propiedad. Entonces me dice, entonces no me puedo quedar con el 100%. No, le dije. Y desafortunadamente, a veces, bueno, en ocasiones, Licenciada, el abogado, a ver, permítame nomás, Olivia, un minutito. El abogado, terminamos nada más de este último, a lo que les iba con esta explicación. Desafortunadamente, a veces el abogado, con tal de ganar más, porque sabemos de antemano que el asunto se cobra por etapas o cobras por un pago total de un juicio, y si el juicio te concluye antes, no sé cómo a veces los abogados, pues cada quien tiene su forma distinta de cobrar también, y mientras más trabajo tú tengas, a veces vas a cobrar obviamente más. Entonces, desafortunadamente se convierte, nosotros le decimos abogados centaveros. ¿Por qué? Porque lo que ven es únicamente el interés económico de ellos, pero no, nuestra función como abogados es asesorarles y decirles la mejor estrategia jurídica a nuestro cliente. ¿Por qué? Porque a final de cuentas puede ser un desgaste procesal, promover recursos, y al final de cuentas tú sabes perfectamente a dónde va ese juicio, en qué va a terminar ese juicio. Sí, adelante, Olivia. licenciada, muy buenas noches. Buenas Sí, noches, Olivia. justamente es lo que iba en eso verse el comentario, porque en cuanto a la deshonestidad de los abogados, solamente miran el aspecto económico pues para sus ingresos, sabiendo que ya posiblemente tengan en vista una resolución y ya saben en qué va a terminar el asunto. Sin embargo, lo siguen alargando a efecto pues de poder cobrar o de querer cobrar pues algo indebido, ¿no? Efectivamente, eso es lo que normalmente se confunde. En lo que viene siendo en juicios familiares, civiles, laborales, es muy recomendable recurrir a una mediación. También en juicios mercantiles, en una conciliación, a un convenio, en juicios mercantiles también. ¿Por qué? Porque en ocasiones nos toca estar por la parte demandada, y nuestra parte demandada a veces no tiene la manera o no tienen, en este caso, las pruebas idóneas para lograr el objetivo que él tiene. Entonces, ahí es donde nosotros como abogados tenemos la obligación de decirle, ok, voy por el lado de la patronal. Bueno, saliéndonos un poco de tema en un asunto laboral. Voy por el lado de la patronal. Sabemos que la ley federal del trabajo es muy protectora para el trabajador. Entonces, es un caso de un despido injustificado. Vamos a proponer tal cantidad. O bien el mismo trabajador te propone una cantidad que ni siquiera es la mitad de la indemnización constitucional. Entonces, nosotros qué tenemos que hacer? Hablar, ¿sabes qué? Con el patrón, mira, la situación es esta, realmente es una cantidad que sin irte a un juicio o a un desgaste económico. ¿Por qué? Porque nosotros como abogados también vamos a contestar por la contestación, vamos a cobrar por la contestación, por el periodo de desahogo de pruebas. Entonces, aquí nosotros, a lo mejor de nosotros mismos nos vamos a llevar más de esa cantidad que el mismo trabajador está solicitando. Entonces, en ese tipo de casos, de igual manera, en los juicios familiares y civiles, como lo puede ser un juicio de alimentos, en el que nosotros sabemos perfectamente de que por un hijo, normalmente el juez te va a decretar un 20% de una pensión alimenticia. Inclusive a veces llega el mismo cliente y te dice, ¿sabes qué? Que en parte demanda, mire, licenciada, yo no tengo ningún problema con darle el 20%. O sea, no es en todos los casos, pero sí pasa, de que te dice, inclusive yo le doy hasta más. Lo único que yo quiero es que me permita ver a mis hijos. ¿Por qué? Porque eso es algo bien común en el área familiar que suceda. Es decir, que si el problema es entre los padres, siempre tienen que pasar a perjudicar al hijo, o bien la mamá
si bien es cierto, sí les dan pensión, pero quieren más, pero, a veces terminan demandando y les toca una cantidad de pensión menor, pero en este caso viene la contraparte y en un juicio de alimentos en tu contestación, ok, yo siempre he cumplido con la pensión alimenticia de acuerdo a mis posibilidades, sin embargo, en ningún momento desde la separación no se me ha permitido la convivencia. Entonces, ahí que pudiéramos nosotros hacer, también nosotros, nuestro trabajo como abogados postulantes, muchas de las veces es tener que recurrir a lo que viene siendo un facilitador, un mediador entre las partes. ¿Por qué? Porque muchas de las veces, antes de desahogar el procedimiento, o bien, en este caso, normalmente cuando nosotros tenemos un juicio, en este caso, tenemos audiencias confesionales y testimoniales por desahogar en un juicio de alimentos. Ok, en un juicio de alimentos sabemos que tenemos que acreditar nosotros la necesidad del demandante a recibir los alimentos. La proporcionalidad, es decir, en qué trabaja el demandado para que el juez dicte ya sea porcentaje o cantidad de pensión alimenticia, y ya está acreditado en ese juicio. Entonces, ¿para qué nosotros tendríamos que acreditar una prueba testimonial? Y es muy común que los abogados en ocasiones ofrezcan pruebas que no son muy necesarias a la litis de este juicio. Si yo ya acredité que en este caso el demandado trabaja para tal patronal, entonces el juez me decretó el porcentaje y yo sé con la experiencia que se tiene en esa área que más porcentaje no voy a poder, entonces vamos tratando de llegar a un arreglo, vamos tratando de llegar a un convenio, o bien mencionar a nuestro cliente o a nuestra clienta, en este caso puede ser, ¿sabes qué? Mira, realmente la situación es esta, el porcentaje que se te decretó por provisional es el mismo porcentaje que se te va a decretar en una definitiva. O bien, en una ocasión me tocó un juicio de alimentos en el que la señora viene y me dice, mire, licenciada, lo que pasa es de que él nunca me ha incumplido con alimentos, dice, pero yo me enteré de que él se separa, yo me enteré de que él tiene otra familia fuera del matrimonio. Entonces me dice, yo no sé realmente, pues el señor gana 50,000 pesos, a ella le estaba pasando 15,000 pesos quincenales. Entonces me dice, le quitan a él las casas del Infonavit, tiene un crédito hipotecario y todo eso, me dice. Yo le dije, mira, realmente la pensión alimenticia, pues sí es una pensión alimenticia alta, pero en este caso lo que yo le sugería, me decía un divorcio. Yo le dije, mira, como la casa ya estaba por liquidarse, yo lo que le dije, no te divorcies, mejor demanda la pensión alimenticia como su esposa. Y vamos, ¿por qué? Porque ella me dice, es que yo siento que en cualquier momento me va a dejar de dar, porque cada vez que me da el dinero me humilla y me dice que es la última vez que me da. Entonces, yo quiero prevenirme a que él me cumpla con la pensión y pues también ya divorciarme, porque pues ella presumía que andaba, no le constaba, pero ella pensaba que andaba con alguien más. Se demanda únicamente alimentos, no se demandan, de hecho no se ha demandado divorcio todavía, se demandan los alimentos para ella y el hijo, el juez decreta el 40% de pensión alimenticia, que sabemos que es un tope de la pensión alimenticia que se pueda fijar. ¿Por qué? Porque yo demostré que la señora tenía muchos problemas psicológicos, de salud, que la señora siempre se ha dedicado al cuidado del hogar. Entonces, el juez le decreta el 40%. En la contestación, el muchacho acredita que tiene efectivamente una hija fuera de matrimonio, entonces tiene otro acreedor alimentista. En este caso, acredita que el porcentaje que se le está quitando obviamente es posterior a lo que viene siendo las deducciones que él pueda tener. Entonces, pues le queda muy poco de pensión realmente a él para sus gastos y eso. Llega el día de la audiencia. Entonces, normalmente lo que hacen en este caso los secretarios de acuerdos, porque era una audiencia que él estaba ofreciendo 3 testigos, la confesional. Entonces dice, ok, vamos a primero, que es muy similar a lo que se hace en los centros de mediación, por eso es la explicación que les digo. Dice el secretario de acuerdos, nos dice, ok, licenciados, miren, vamos a hacer esto.
vamos a ver si ellos no pueden llegar a un convenio. Vamos a pasar únicamente a las partes con el secretario de acuerdo que él fungió como facilitador en esos momentos para poder hablar con ellos si existiera la manera de llegar a un convenio. Obviamente, en este caso, pues yo sabía que eso iba a pasar en la audiencia porque normalmente así se hace. Para no, antes de llevar a cabo el desahogo de las pruebas, se trata de llegar a un convenio y si no hay voluntad de las partes, pues se desahogan las pruebas que se estaban citadas. Entonces, yo ya había hablado con mi clienta un día antes, ¿sabe qué? Mire, lo que pasa es que es muy probable que se va a hacer eso, van a pasar ustedes solos. A usted no le conviene llegar a un convenio, pero al final de cuentas es decisión de usted. No le conviene llegar a un convenio, ¿por qué? Porque nosotros mientras dure todo el procedimiento, usted va a estar recibiendo el 40% de pensión alimenticia, que es el tope, el límite que yo puedo quitarle a él por pensión alimenticia. Sabiendo de antemano que en resolución el juez puede disminuir esa pensión alimenticia. ¿Por qué? Porque ya existen más acreedores alimentistas. Entonces, a ella no le conviene porque los juicios aquí en Sinaloa son juicios largos, que un juicio de pensión alimenticia te puede durar hasta más de un año. ¿Y qué pasa? El tiempo que dure el procedimiento, ella va a seguir recibiendo su pensión. ¿Por qué? Porque la empresa ya había recibido ya había recibido el oficio de descuento, ya se estaban haciendo los descuentos a su cuenta. Dije, si usted llega a un convenio, al menos que sea el 40% que quede firme. Obviamente él no quería, él decía, no, es que yo no tengo por qué darte pensión a ti, que ponte a trabajar. O sea, eso es lo que ella me dijo que le comentó ya una vez que entraron ellos. No nos dieron el acceso a nosotros como abogados, ¿por qué? Porque es parte del procedimiento que ellos hacen o la hacen como tipo facilitadores para ver si pueden evitar todo el desgaste procesal. No se llegó a un convenio, se desahogaron las pruebas, en este caso pues se desahogaron confesionales por ambas partes, testimonial por parte de él, y el juicio sigue. Ahorita todavía no tenemos ni siquiera el expediente citado para sentencia. Les estoy hablando que tengo como un año de juicio en el que ella está recibiendo ese 40% y todavía no tengo una resolución en la que se disminuya ese porcentaje provisional que decretó el juez. Entonces, en ocasiones, como a lo que voy es de que nosotros también, en ocasiones también vamos a ser la de facilitadores, de mediadores en nuestros asuntos, porque también hay ocasiones en las que sí sea conveniente llegar a un convenio y va a ser ocasiones en las que no va a ser conveniente para nuestro cliente llegar a un convenio. Entonces, en otro caso puede ser una guarda y custodia, en el que normalmente, si no existe algún peligro por parte de los niños y la madre es una persona apta para ejercer la guardia y custodia y no existe oposición por la otra parte, pues se le va a fijar a la mamá. Entonces, en este caso, la señora ocupaba la guardia y custodia legal porque le estaba haciendo un trámite particular en la escuela y lo quería sacar, ¿no? Entonces, ella me dijo, yo ocupo un documento donde se me esté dando la guardia y custodia. En este caso, no teníamos conocimiento dónde vivía el señor. Entonces, pues tuvimos que recurrir a un juicio de guardia y custodia, girar oficios de búsqueda a las dependencias para poder tratar de localizar el domicilio de la parte demandada. Ya localizamos la parte demandada, lo emplazamos a juicio y el señor se llanó la demanda. Es decir, él no tuvo ningún inconveniente en que la señora siguiera ejerciendo la guardia y custodia de sus hijos. Y en este caso, pues sí, fue un juicio un poco más rápido, a diferencia de lo que nos hubiera llevado un juicio de guardia y custodia en el que sí hubiera existido una posición, la intervención del DIF y todo lo que conlleva para saber quién es la persona más apta para la guardia y custodia. Bueno, entonces, hasta aquí dudas, consultas, comentarios que ustedes tengan. No, licenciada, gracias. Muchas Ok. gracias. Esto era lo que nos comentaba ahorita José Alfredo, fíjense. Nos dice aquí también el juez, en este mismo episodio, nos dice, véngase a la parte demandada que la determinación de someter el conflicto a la mediación ante el Centro de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos en materia familiar del Poder Judicial de este Estado no suspende el término para la contestación de la demanda. Es decir,
Si por error confunde la parte demandada, el párrafo de arriba, donde nos dice que se suspenderá el procedimiento por un término de hasta 2 meses si existe voluntariedad y consentimiento, ojo, de la parte actora y la parte demandada. Si por error el abogado, o en este caso el demandado por no pagar a un abogado, él dice, ok, va a suspender el procedimiento, entonces me voy a ir aquí a donde me están diciendo que son los centros de mecanismos para que no me perjudique, se suspenda el procedimiento 2 meses en los que yo trato de llegar a un arreglo. Ojo, la importancia de saber nosotros que no va a suspender el término para producir contestación de la demanda, porque si se nos pasa ese término de los 9 días hábiles para producir contestación, que esos 9 días hábiles empiezan a partir del día siguiente en que surte efecto la notificación, que es a partir del día de mañana, supongamos que nos notificaron hoy. Entonces, si nosotros no producimos contestación, entonces, ¿qué pasa cuando una persona se va en rebeldía? ¿Qué pasa, Angélica, si en este caso el demandado no contesta esa demanda? ¿En qué le perjudicaría o no pasaría nada? Si no contesta la demanda Ujú, y ya se estaba sometiendo a los mecanismos, ujú, pues si no contesta sería en rebeldía porque ya está prevenido para esa circunstancia. Y ujú. si llega a un arreglo, pues qué bueno, y si no, pues ya, no, la Efectivamente. verdad es que no se suspendería nada, Así es. ni eso le ayudaría. Como Sí. no produció, él no dio contestación al escrito inicial de demanda, ya se le venció el término, entonces nosotros como abogados de la parte actora solicitamos al juez que se le acuse la rebeldía y que se le tenga por ciertos todos los hechos que dejó de contestar. Entonces ya no va a poder ofrecer más pruebas y qué es lo que le va a perjudicar a él en este caso, en su defensa. ¿Por qué? Porque en ocasiones también se les pasa el término, en ocasiones presentan hasta un día después la demanda, que porque se calculó más el término. Entonces, es bien importante que sepamos nosotros cómo calcular los términos, siempre tener a la mano el calendario del Poder Judicial del Estado en el que se esté llevando a cabo el procedimiento para poder nosotros saber qué días son inhábiles y qué días sí son días que vamos a Maestra, tomar en cuenta. perdón, Sí, dígame, Angélica. en este caso, por ejemplo, si contesta la demanda y a Ujú. la vez inicia el trámite ante centro de mediación con la actora para llegar a Ujú. algún convenio, ya cuando se está dando la mediación o se tiene fecha o hay del mismo centro se gira un oficio o lo acreditan de qué modo que ya se están Así es. tratando de cumplir. El mismo Centro de Mecanismos Alternos tiene la obligación de informar. Ojo, cuando van las partes, el Centro de Mecanismo les pregunta a ellos, ok, ¿existe algún juicio en el que usted haya demandado o exista algún procedimiento ya judicial ante un juzgado familiar? Si ellos les dicen que sí, el Centro de Mecanismos Alternos tiene la obligación de informar al juzgado que están ellos en un procedimiento para poder tratar de llegar a una conciliación. En este caso, si se llevara a cabo la conciliación o la firma del convenio, entonces el Centro de Mecanismos también tiene la obligación de remitir copias certificadas al juzgado familiar para que también el juzgado familiar eleve a categoría de cosa juzgada dicho convenio, pero el juzgado se elevó a categoría de cosa juzgada desde el momento en que se firmó ante el Centro de Mecanismos Alternos. Entonces, sí se tiene que porque, ¿qué pasaría si en este caso, supongamos este mismo caso concreto, ya está para sentencia, ya está para resolverse y sin embargo ustedes como parte actor y parte demandada se ponen de acuerdo y llegan a un convenio? Porque acuérdense que puede ser en cualquier etapa del procedimiento cuando ustedes recurran, no necesariamente desde que inicia el procedimiento, puede ser inclusive con fecha posterior a la audiencia, después de alegatos, inclusive cuando ya esté citado para sentencia. ¿Qué pasa?
Si en este caso ustedes ya está para sentencia, está por salir la sentencia y ellos recurren acá a mecanismos alternos para poder, para poder ellos firmar un convenio y firman el convenio, se eleva a categoría de cosa juzgada el convenio ante el Centro de Mecanismos Alternos y el Centro de Mecanismos Alternos no informa de manera inmediata al juzgado familiar. Acá va a salir una resolución en donde posiblemente acá el juez decrete una convivencia provisional, porque normalmente en los juicios de divorcio, cuando no se ponen de acuerdo en la audiencia de conflictuados, el juez dicta nada más medidas provisionales en la resolución. Y si el juez en la medida provisional de la resolución dicta días de convivencia sábados y domingos, y acá ellos en el convenio de centros de mecanismos alternos fijaron los días lunes y martes de cada semana, o un lunes y un sábado de cada semana, entonces, ¿cuál surtiría efectos? Por ende, el que debe de surtir efectos es el convenio que está estipulado acá en el centro de mecanismos. ¿Por qué? Porque ya pasó a cosa juzgada. Entonces, se tiene que dar aviso al juez familiar para efecto de que tenga conocimiento que va a quedar firme el convenio que se estipuló en el centro de mecanismos alternos. Eso es muy importante, porque en ocasiones yo como abogada tengo conocimiento de que mi representada y supongamos su excónyuge se presentaron al centro de mecanismos y ya tienen una propuesta de convenio y lo iban a pensar y se les fijó otra nueva fecha y llega la fecha de la audiencia acá en el juzgado familiar. Recuérdense que yo puedo seguir el procedimiento familiar independientemente de que ellos estén en trámites de conciliación. Entonces, ellos, un día antes de la audiencia, ellos me dicen, ¿sabe qué, licenciada? Pues llegamos a un convenio, pero el centro de mecanismos no informó al juzgado familiar, entonces yo tengo que solicitarle al juez, hacer las manifestaciones al juez, de que toda vez de que existe ya un convenio por las partes, que gire atento oficio al centro de mecanismos para que informe y remite copias certificadas del mismo convenio para que pase leve a categoría de cosa juzgada también acá en el juzgado familiar. Entonces, nosotros también en este caso lo pudiéramos solicitar. Pero sí tendría que ser el centro de mecanismos. A veces por la carga de trabajo o por diversas cuestiones que no den aviso, nosotros también podemos solicitarlo por medio del juzgado familiar o inclusive acudir al centro de mecanismos, ¿ok? Solicitar el apoyo para que remitan las copias del convenio o rindan un informe en el que nos digan en qué, si existió mediación o no, o si hubo voluntad de las partes. Entonces sí lo podemos hacer nosotros con dicha solicitud, ya sea directa o bien solicitándolo por medio del juez familiar. ¿Dudas, comentarios? Sí, dígame, Maestra, Monse. bueno, acá en Colima es muy chiquito, entonces, nosotros en Justicia Alternativa hacemos el convenio y siempre, a veces, bueno, tenemos varias situaciones. A veces llegan las personas y nos dicen, me acaban de notificar que me demandaron de pensión alimenticia y a mí me interesa venir a llevar un convenio. Entonces, nosotros les hacemos una promoción, un escrito en el que llegan y dicen, lo presentamos al juzgado, le decimos que fulanito de tal se acaba de notificar porque dice, no, es que no tengo abogado, ya ve que tiene 5 días para contestar y 8 días para contestar y todo el rollo, que si va a Defensoría Pública, se tarda un montón, y él está muy interesado en esta instancia. Nosotros hacemos un escrito que dirigimos al juzgado y decimos, le notifico al juzgado que estoy interesado por justicia alternativa, ya tengo una cita, y entonces anexamos fecha y todo para que, pues, para suspender el tiempo procesal mientras tenemos la mediación para que no le cumpla y que no conteste en tiempo, ¿no? Eso hacemos. Que no Luego le corre también el término. la otra situación, bueno, a veces en los juzgados cuando presentan la demanda o cuando los juzgados ven que hay posibilidad, ellos les notifican siempre a las partes, ¿no? Están en posibilidad de irse a mediación. Entonces a uno de los interesados acude con nosotros y nosotros por los tiempos siempre les decimos, está bien que vengan por nosotros, pero tenemos que presentar un escrito para avisarle al juez. Bueno, en mi caso siempre le damos como el seguimiento para que no se vayan y trabaje doble, porque se supone que nosotros somos el filtro y que necesitamos ayudar
a desahogar el juzgado. Si no le avisamos, pues no estamos haciendo nuestra función porque estamos haciendo que trabaje doble, ¿no? O sea, aquí y allá. Otra cuestión también que veo muy interesante acá, que no sé cómo se pueda proteger, es que vienen con nosotros, otro caso, llegan, firman y todo, y estamos viendo los tiempos de que, no, es que no se los quería prestar, y luego ya como que caen en 20 que les digo, bueno, no es que se los prestes, o sea, tú también ve porque tengas un tiempo para ti, porque luego a veces quieren castigar a los papás de que, pues no te los voy a prestar, que no sé qué. Digo, a ver, es que mi hermana me los está cuidando ahorita, pero tu hermana va a llegar un momento a lo mejor no te los va a cuidar o que te va a empezar a cobrar y tú vas a absorber eso. Si él los quiere ver, o sea, ya no un caucus, ¿no? Si él los quiere ver, aprovecha, aparte de que es un derecho de los niños de convivir con el papá, tú también piensa que es un tiempo que vas a tener para ti, porque luego la carga mental y todo el rollo, y a veces es como eso de que los abogados dicen, no, se los prestes, ¿no? ¿Sabes? Como que les haces que les caigan 20 y todo, y luego ya bien conscientes. Sí, según ellos, tenemos otra sesión, firmamos, y luego se manda al juzgado. Nosotros en Colima digo que como somos poquitos, si firman el convenio hoy, el lunes, el martes pasa firma, el miércoles se está presentando, miércoles o jueves se está presentando por oficio el convenio al juzgado, ¿no? Muy Y luego ya rápido. que está presentado y todo, llegan los abogados y hacen un escrito que estamos en contra me desisto del convenio. Y hay jueces que los paran, cuando se supone que si ya están firmados y están ratificados ante nosotros, y dicen, no, es que es excesivo o no sé qué. O sea, hay jueces que lo paran y no lo elevan a carácter de sentencia. Y yo digo, bueno, siempre los convenios pasan a supervisión o aprobación del Ministerio Público, que es pues el que ve los mínimos. Y si estás viendo que están pensiones así, los contrabajos pasan el mínimo, o sea, de lo indispensable, y todavía ellos dicen, no, es que es imposible y todo, que nomás estás viendo que quieren, es evidente que quieren, no quieren hacerse responsables, o yo les digo, bueno, ok, si no quieren firmar, eso es lo mínimo que te autoriza. Es que mi primo da 300 pesos a la semana. Pues tu primo podrá dar 300 pesos a la semana, pero no por eso que tu primo está bien, o a lo mejor tiene convenio, no creo que se lo hayan aprobado, o si la esposa de él o la mamá de sus hijos no la hace de todos. Ese es un ejemplo. Tú preocúpate por tus hijos, o sea, no por lo que los demás hacen. 300 pesos no te lo van a autorizar en ningún lado, o sea, no. Y en una semana, yo les digo, 300 entre 7 días, entre 3 comidas, ¿cuánto le estás dando? 3, 4, 5 pesos al día para comer, o sea, no es que te lo van a aprobar. Y de repente, es que mi abogado me dijo que es mucho lo que voy a dar, 700, 800 pesos a la semana. Y presentan el escrito y ya no se eleva a carácter de sentencia. Y porque hay abogados, hay jueces que ya no le mueven porque él presentó el escrito de que siempre no. O sea, no sé cuál sería el criterio, cómo podríamos hacer para que esos escritos de posteriores pues no se consideraran como, o que realmente se revisara y dijera, no, si realmente está muy descabellado el 70% de pensión alimenticia y todo el rollo, pues sí, no lo eleven, pero cuando es básico y nada más es por capricho y no le dan el seguimiento, se me hace como que solo es forma de entorpecer por los particulares, los abogados particulares ese procedimiento. De hecho, inclusive ahí una buena defensa pudiera irse a un juicio de amparo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el Código Nacional de Procedimientos Civiles, también nos está estipulando lo que viene siendo la justicia alternativa. Inclusive también existe fundamentación en los estados donde dice que, si se fijan, aquí es muy claro, o sea, nos está diciendo el mismo juzgado familiar que si se lleva a cabo el convenio ante los centros de mecanismos, inmediatamente se tiene que hacer, se pasa a una sentencia ejecutorial, es decir, se va a elevar a categoría de cosa juzgada. Entonces sería un principio de contradicción del mismo juzgado si él después viene y me dice, no, que siempre no te puede elevar a categoría de cosa juzgada un convenio ya ratificado, ya celebrado por ambas partes en los centros de mecanismos alternos. Entonces inmediatamente puedes irte a un recurso y se tiene que elevar a categoría de cosa juzgada, porque la ley sí lo señala. Es decir,
que si bien es cierto, existen también, por decir, en México tenemos lo que viene siendo los facilitadores o bien los mediadores que son particulares. Aquí con nosotros, pues en el estado de Sinaloa, no tenemos esa figura de los mediadores particulares, que son personas que deben de estar certificadas ante el Poder Judicial para poder llevar a cabo sus procedimientos, pero ellas no pueden elevar un convenio celebrado ante ellos a categoría de cosa juzgada, lo tienen que exhibir ante el juzgado familiar para que surta efecto, que es como lo que nosotros hacemos también. Sin embargo, yo no tengo el grado de facilitadora ni mediadora, ni tampoco soy certificada, pero sin embargo, comúnmente en el área familiar es parte de mi trabajo, mi función, tratar de mediar en algún asunto donde yo sé que pues realmente no hay mayor litis o no existe algún peligro, supongamos, en una convivencia, de que en ocasiones, bien dice Monse, el problema que surge de que, ok, yo no te lo quiero prestar, pero sí quiero exigir la pensión alimenticia. Uy, eso es bien común, ¿eh? Que yo estoy en contra de eso, siendo mujer, yo estoy en contra de eso. Y a mí me llegan mis clientes y ¿sabes qué? Mira, lo que pasa es esto, mira, si él es una persona que no te va a crear problemas en que conviva con tu hijo, es decir, no existe un antecedente de violencia, no existe un antecedente de daño psicológico que cree, ¿por qué? Porque en ocasiones también existe que les meten ideas en contra del otro, o ya sea por parte de la mamá, por parte del papá, cuando existen nuevas relaciones. Entonces, eso es algo bien común y eso es lo que día con día nos estamos nosotros llevando a la práctica en cuanto a los que nos dedicamos al área familiar, pero también es obligación de nosotros, independientemente de que yo sea mujer, yo como abogada decirles, ok, mire como dice Monse, o sea, también tú quieres en ocasiones, defendemos al demandado de alimentos que quiere dar una cantidad de 300 pesos de pensión alimenticia y sabemos de antemano que conforme a salarios mínimos vigentes no puede el juez condenar un pago de 300 pesos, aunque ellos se pongan de acuerdo y la otra parte esté conforme en que sean 300 pesos semanales, conforme a los salarios mínimos vigentes, que es con lo que se basa el juzgador para poder fijar la cantidad de pensión alimenticia, no nos lo va a aprobar. Puede que un juzgador sí, con el principio de voluntariedad de las partes y eso, lo pueda acordar, pero no está viendo por el interés superior del menor, porque recuerden que esa pensión alimenticia es para el menor la mayoría de las veces. Entonces, ahí difícilmente, les digo, pero se puede dar el caso, porque todo se puede en esta vida. Entonces, puede dar el caso en que un juez sí autorice el convenio judicial con una cantidad mínima que está por debajo de lo que viene siendo los salarios mínimos vigentes, pero en mi caso personal, pues obviamente, ¿dónde queda la defensa de la otra persona? O sea, ¿cómo voy a decirle yo a mi clienta que acepte una pensión de 300 pesos? Entonces, pues no veo realmente yo la congruencia. Y en cuanto a lo que dice Monse, pues sí realmente no tendrían por qué los jueces tomar ese tipo de criterios, pero con una buena defensa se puede ir a segunda instancia y poder, poder elevar, o sea, que el juez acuerde que efectivamente el caso ya pasa a cosa juzgada porque ya existe el convenio en los centros de mediaciones. Porque la misma ley así lo estipula. Inclusive aquí tenemos la evidencia de que inclusive los juzgadores mismos en los acuerdos donde ellos te están remitiendo al centro de mecanismos lo están estipulando. Cuando empezamos aquí nosotros en Sinaloa con los centros de mecanismos alternos, nos empezó a pasar algo súper chistoso que sí hubo momentos en los que nosotros como abogados decíamos, o sea, no veíamos realmente la importancia de los centros de mecanismos. ¿Por qué? Porque lo veíamos como es solamente dilatar el procedimiento. Es una parte en la que nosotros no tenemos mayor intervención. Es también el juzgador nos está quitando el trabajo. Fueron algunos de los comentarios que entre colegas a veces nos mencionábamos, porque ¿qué pasaba? Que como eran nuevos los centros de mecanismos, hubo ocasiones en las que el juzgador, una vez de que ya teníamos la audiencia de conflictuados de un divorcio y así iba a citar para sentencia el juicio, el juzgado, en vez de citarme para sentencia el juicio, de oficio y sin petición de ninguna de las partes interesadas, remitía el asunto al centro de mecanismos alternos. Es decir, le giraba oficio al centro de mecanismos alternos para poder
notificar a las partes y no me citaba el expediente a sentencia. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Teníamos que manifestarle bajo protesta de decir verdad al juzgado, en este caso al juez, de que firmaba por las partes, por nuestro representado, de que no existía interés por ser partícipe en centros de mecanismos alternos, toda vez de que a veces en el asunto ni siquiera había controversia de hijos y ellos lo citaban por una liquidación social conyugal o cosas así. Entonces, ahí era donde si nosotros veíamos como que no veíamos muy bien esto de los centros de mecanismos alternos porque no entendíamos realmente cuál era la importancia y si bien es cierto para los juzgadores, en los centros de mecanismos alternos les han quitado muchísima carga procesal, muchísima carga de trabajo. ¿Por qué? Porque muchos de los asuntos recaen a los centros de mecanismos alternos y se resuelven de esa manera. Inclusive también a nosotros muchos de los asuntos también se pueden resolver por este tipo de medios. No todos, obviamente, porque aún así hay gente muy cerrada que, ¿sabes qué? Pues yo quiero que sea el juez el que decida, yo no quiero ni siquiera verlo, que es lo que comúnmente dicen, no quiero verlo yo y menos sin el abogado, no, yo no quiero ni ir a la audiencia, no quiero verle la cara, o sea, a veces ya son cuestiones ya personales de las partes, pues. Pero sí, yo sí considero importante en mi punto personal, ahorita retomando y cambiando la idea que en un momento yo tenía al principio de que empezaron los centros de mecanismos alternos, sí es un organismo o bien en este caso esos tipos de centros sí nos están nosotros beneficiando. ¿Por qué? Porque en ocasiones ya existen ciertas rencillas a lo mejor entre los mismos abogados, entre las mismas partes con los abogados contrarios. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros canalizamos el asunto a un centro de mecanismos, ya va a ser un facilitador que es totalmente ajeno al juicio, quien va a tratar de llegar a un punto medio o en este caso a tratar de llegar a un convenio. Y en ocasiones sí resulta que el facilitador pueda llegar a un convenio por las partes. Un convenio que a lo mejor nosotros como abogados de la parte demandada, la parte actora, ya tuvimos en algún momento la participación de poder tratar de llegar a ese convenio, pero no lo logramos y sin embargo al pasar del tiempo lo canalizamos a los centros de mecanismos y sí se logra ese convenio y a veces es hasta con las mismas cláusulas que nosotros habíamos estipulado desde un principio. ¿Por qué? Porque en ocasiones pues estos facilitadores están capacitados, están preparados para tratar de llevar ese tipo de procedimientos y nosotros como abogados a veces nos podemos inclinar más por el lado de nuestro representado sin ver por el lado que también de la contraparte que en ocasiones puede tener más razón que nuestro mismo cliente, pues. Entonces, sí es muy importante que nosotros sepamos también, porque en ocasiones nosotros podemos, inclusive haber clientes en que nos van a decir que pues mire, yo nada más quiero que me diga usted qué es lo que puede hacer, pero yo no tengo dinero, yo no puedo cubrir gastos de honorarios particulares, de abogados particulares, entonces se les da la opción nosotros, yo comúnmente les digo, ¿sabes qué? Pues tienen la opción de la Defensoría de Oficio o bien acude al Centro de Mecanismos Alternos antes de interponer cualquier juicio para que lo puedas citar por ese medio y puedas tratar de llegar a un arreglo más rápido, porque sí es más rápido que el procedimiento legal. Eso sí, actúa mucho más rápido que un juzgado familiar, por lo menos después de que aquí en Sinaloa es muchísimo más rápido los centros de mecanismos. La cita te la dan mucho más próxima y también es, es una forma más fácil de poder terminar y concluir el procedimiento. Y son ellos los que a final de cuentas pues van a decidir las cláusulas en el convenio, porque de igual manera, como yo siempre digo, yo te puedo asesorar, yo te puedo decir cuál es la estrategia jurídica de tu defensa, pero a final de cuentas ustedes son los que van a decidir realmente si firman o no un convenio o si se llega a un convenio judicial o sea el juez el que va a decidir realmente en cuanto a la litis del caso concreto. Entonces, dudas, consultas, comentarios que tengamos hasta aquí. Maestra, ahora me estaba acordando en relación a lo que señalaba Monse, de que pues no se respeta la voluntad de las partes. Acá hace poquito pasó que en una audiencia en materia penal
se le exhibió a la juez un convenio donde las partes, en relación a la reparación del daño, era un asunto de homicidio, pero ya ve que hay un tope que son 5,000 unidades. Entonces las partes convinieron una cantidad menor de esa suma, ¿verdad? Lo que podía, ahora sí que pagar el imputado, y tanto el ofendido, el ministerio, todos estaban de acuerdo. Entonces le dice, no, dijo, no, 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 yo no se los voy a autorizar. No sabe usted sumar. O sea, fue todo un show. No, pues claro que sabía, pero pues era lo que habían ofertado y en lo que habían convenido. Entonces, pues las partes impugnaron esa determinación de la juez, y en efecto la sala dijo que si bien es cierto, la ley determinaba tal y cual cantidad, la voluntad de las partes debería imperar sobre esa determinación. Y digo, se me hizo pues muy bien, ¿no? Que se respete o sea, una cosa es la legalidad y que sea lo que marca la ley, pero va por encima la voluntad y el deseo de las partes. Y realmente, ¿por qué? Porque aquí tampoco, a diferencia de lo familiar, y en este caso que usted nos explica, Angélica, a diferencia de lo familiar, aquí el juzgador sí tiene también, igual también el juzgador penal, también tienen ellos, si en este caso hubiese existido algún interés de un menor de edad, entonces ahí sí ellos tuvieran que velar por un interés de un menor de edad. En este caso, pues no, porque en este caso los que están denunciando, imagino que son los familiares, pues ya tienen perfectamente capacidad de goce y ejercicio por ser mayores de edad. Pero acá en el caso, decir, de los alimentos, sí se da en ocasiones de que fijen una cantidad de pensión alimenticia por debajo de los salarios mínimos, y a veces es mínima la cantidad, y ya sea que el juez subsane esa cantidad, que él diga, ¿sabes qué? Pues, o sea, no estoy de acuerdo con el convenio y propongo que sea dicha cantidad. O en ocasiones sí, él va, como es un acuerdo de voluntades, él va a decir, ok, cito para fecha de ratificación del convenio y para poder elevar la categoría de cosa juzgada. Pero sí, efectivamente, porque si bien es cierto, un convenio es un acuerdo de voluntades donde efectivamente tiene que existir la voluntad de ambas partes. Y en este caso de la materia penal que nos comenta, pues tampoco pueden en este caso obligar tal vez al imputado o al sentenciado a una cantidad que no esté dentro de sus posibilidades, porque al final de cuentas, a la familia, ¿de qué le sirve en este caso? Preso a la persona, si pueden obtener una cantidad monetaria por concepto de reparación. Entonces, pues yo siento que también por este caso fue que recurrieron a la impugnación de esa resolución, y por eso fue que también el juzgador la acordó. Pero sí hay cuestiones en las que hay diversos criterios y que les va a tocar a veces de que independientemente de que sean 3, 4 juzgados familiares en la misma entidad federativa, el juzgado primero familiar y el juzgado segundo familiar van a tener diferentes criterios al momento de resolver. Entonces, sí tendríamos nosotros que a veces también en una ocasión aplicar el principio de congruencia, inclusive si una resolución, el juez me está dictando tal porcentaje y acá me está dictando tal porcentaje y es un caso muy similar, entonces yo puedo recurrir también a un recurso de apelación y decirle en este caso a la sala, que existe un caso similar en donde se resolvió de una forma distinta. Entonces, bueno, si no tenemos hasta aquí dudas, consultas o comentarios. Decíamos lo que viene siendo los centros de mecanismos. ¿Cuál es la importancia de estos centros de mecanismos? Pues en este caso, lo que viene siendo la materia que es el área familiar y civil, la importancia viene de la familia como base fundamental de la sociedad, ya que más que nada estos centros de mecanismos buscan que las personas, en vez de tener un conflicto, que las personas que tienen un conflicto puedan resolverlo de una manera más pacífica, en la que va a prevalecer la voluntad de ambas partes. Entonces,
Aquí lo que también se busca en lo que viene siendo la mediación es que se resuelva la controversia sin necesidad de tanto desgaste económico, emocional, desgaste físico. ¿Por qué? Porque un ejemplo puede ser también en un juicio en el que supongamos inicia un juicio de alimentos. ¿Qué pasa? Que el demandado dice que nunca se le ha dejado convivir desde el momento de la separación con la excónyuge. ¿Qué va a pasar? Entonces el demandado, aparte de contestar el juicio de alimentos, va a promover un juicio de convivencia. Ahí ya llevamos 2 juicios. Posterior a que el demandado le contestó la demanda y le promovió el juicio de convivencia, la misma parte actora del juicio de alimentos se va a un juicio de pérdida de la patria potestad por el incumplimiento de las obligaciones alimenticias por más de 3 meses. Vamos por un tercer juicio. ¿Y qué pasa? Si en un momento las partes deciden llegar a una mediación, ¿por qué? Porque ya no se la acaban con los gastos de los pagos de honorarios de los abogados, porque están viendo que esos procesos son procesos largos, que no los está llevando a más que desgaste emocional y económico, entonces recurren a un centro de mecanismos. Aquí estamos hablando que son 3 diversos juicios. Si en este caso ellos de manera voluntaria se dirigen al centro de mecanismos para tratar de solucionar los 3 diversos juicios, ¿ustedes creen que se puede hacer en un mismo convenio? ¿O tendría que ser un convenio por el juicio de alimentos, un convenio por el juicio de convivencia y otro convenio por el juicio de pérdida de patria potestad? Sí, adelante, Monse. Bueno, a mí en lo particular me gusta hacer combos. A mí me gusta hacer el combo de divorcio, pensión alimenticia, convivencia, guardia y custodia, porque se me hace como más práctico. Obviamente he visto que muchos abogados litigantes lo que hacen es separar para cobrar diferente, ¿no? Cobro 3 juicios, pero luego para las partes les digo, es más práctico todo junto, porque si te acuerdas solo de un expediente, ahí se ve todo. Conmigo han llegado gente de que dice, oye, ya tengo una pensión alimenticia empezada, pero no hemos llegado a ningún acuerdo, ya llegamos a un acuerdo. Oye, ¿quieres ver? Y de una vez nos queremos divorciar. Hay juzgados en los que sí me aceptan el combo y hay juzgados en los que dicen, no, necesito que lo mandes por otra instancia. Pero a mí me gusta manejar combos. Así yo les digo, y cuando vienen y licenciado, no sé qué, si es combo, necesito también más tiempo, o si es simple, o no sé, pero pensión alimenticia, guardia y custodia, convivencia, porque una cosa lleva a la otra en la mediación, o sea, en el sentido de que, bueno, si ya vas a hablar de las obligaciones, también vamos hablando de los derechos y todo Así este es. rollo. Sí, efectivamente. Sí, adelante, Angélica. O Sí, Olivia, ¿verdad? Sí, adelante, sí, Olivia. maestra. Yo también estoy de acuerdo en lo que comenta Monse, porque de alguna manera también ahorras tiempo, que es una de las finalidades también, ¿no? Así es. Efectivamente, miren, a mí me tocó un caso, inclusive en el que a mi clienta le demandaron convivencia por su hijo, el papá de su hijo. Le demanda la convivencia, contestamos la convivencia, ella me dice, ¿sabes qué? Pues mira, lo que pasa es de que el niño pues no lo conoce, tiene 2 años, el niño tiene problemas en el habla, no habla, lo llevaban a terapias psicológicas, pero el muchacho nunca ha mostrado peligro en cuanto a la convivencia, simplemente tuvieron problemas entre ellos, él se alejó, dejó de incumplir alimentos, y entonces nosotros demandamos también alimentos. Cuando ya llega su momento en la demanda de convivencia, llega la audiencia, nosotros solicitamos que efectivamente sí se llegara a cabo la convivencia, pero que fuera supervisada por el DIF. Aquí en Sinaloa no tenemos todavía en Mazatlán, porque en Culiacán ya hay un centro para las convivencias. Entonces, aquí nosotros no tenemos las convivencias, entonces se lleva por medio del DIF, las convivencias supervisadas, donde se tiene que acudir al DIF para que ellos nos asignen días y horarios para poder llevar a cabo las convivencias cuando ya existe un juicio. Entonces,
no, el muchacho no aceptó, entonces el juez dijo, yo no puedo solicitarte las convivencias yo no puedo tampoco de oficio dar las convivencias supervisadas, ¿por qué? Porque el niño no ha sido valorado psicológicamente, ¿por qué? Porque el niño no habla, pues, no se había hecho la valoración psicológica ante el psicólogo del juzgado. Entonces, pues yo dije, ok, pues nosotros, que a final de cuentas el muchacho ya teníamos el juicio de alimentos y ya se le estaba condenando a un pago de alimentos provisionales. Entonces dije, pues al que más le conviene es al muchacho tratar de llegar a un acuerdo, pero el muchacho quería empezarse a llevar al niño, o sea, de manera inmediata y el niño ni siquiera lo conocía. Entonces, nosotros dijimos por un tiempo que sea supervisada, ya después que el niño ya tenga ese afecto con el padre, entonces pues ya se lo puede llevar a su domicilio, o sacarlo a algún lugar comercial o alguna distracción. El muchacho bien cerrado dijo, no, que es mi hijo, ni modo que les fuera yo a hacer un daño. Ok, no se llegó a un arreglo, se desahogaron pruebas. Entonces, ¿qué pasa cuando ya pasaron los meses y posiblemente los juicios de convivencia aquí son tardadísimos? Entonces, pasan los meses y el muchacho trata de buscar a la muchacha y le sabes qué, pues mira, todavía sigue en pie la propuesta de una convivencia supervisada por el DIF, y ya le dice, no, pues que déjame consultarlo, me habla, ¿sabes qué? Le digo, pues no hay ningún problema con la convivencia supervisada, al final de cuentas también él te está cumpliendo con su obligación de dar alimentos. Entonces, que era lo que ella quería. Se hace en este caso, pues como les digo a nosotros también como abogados, nos toca a veces que hacerla de facilitadores, de psicólogo y todo lo que surja. Entonces, pues ya se llegó a un arreglo, se firmó un convenio. En este caso sí hice yo el convenio, no lo hice por medio de los centros de mecanismos alternos, pero lo pudiera haber hecho por medio de los centros de mecanismos, ¿verdad? Entonces ya se los cito, firman el convenio. En el mismo convenio yo estipulé la convivencia supervisada por un tiempo y con cierta fecha, y después de esa fecha, si el niño, después de una valoración psicológica, la psicóloga manifestaba que era apto para poder irse al domicilio de su progenitor, pues se iba a hacer ya de esa manera con ciertos horarios. Entonces, y también en ese mismo convenio fijamos alimentos. Entonces, lo presentamos al juzgado, fijan fecha para ratificación de audiencia, para la audiencia de ratificación del convenio, el juez eleva el convenio en todo su contenido a cosa juzgada. Sin embargo, el juez no tenía conocimiento que existía un juicio de alimentos. ¿Por qué? Porque en ningún momento se le hizo el conocimiento que ya existía un juicio de alimentos. ¿Qué pasa? Como ya ese convenio ya está elevado a categoría de cosa juzgada y como primero inició la convivencia de mentira más adelantado ese procedimiento, apenas el siguiente mes se tenía una fecha para audiencia del juicio de alimentos, pero se exhibe el mismo convenio en el juicio de alimentos para que en el juicio de alimentos y también el acuerdo, copia certificada del acuerdo, donde el mismo juzgado fue, pero estaba en diferentes secretarías, el que pasa a cosa juzgada del convenio. ¿Y qué hace el juez familiar? Ok, entonces da por concluido también el asunto de alimentos, toda vez de que ya se había elevado el convenio a categoría de cosa juzgada, en donde se había fijado también convivencia y alimentos. En este caso pudiera ser una opción también, pero recurriendo también a los centros de mecanismos alternos, porque es lo que estamos viendo ahorita en las clases, pero de igual manera es algo que nosotros como abogados también lo pudiéramos hacer. Que es decir, nosotros hacer un convenio, como dice Monsecombo, en este caso, en donde nosotros en las cláusulas estipulemos convivencia, alimentos, inclusive que la patria potestad la sigan conservando ambos. ¿Y por qué? Porque también algo bien importante es de que independientemente de que en un juicio de pérdida de patria potestad se pierda la patria potestad por parte del demandado, es decir, él sí va a perder los derechos en cuanto a su menor hijo, sus menores hijos, pero jamás va a perder la obligación de otorgar los alimentos hasta que exista alguna en este caso, por decir que deje el de estudiar, que ya sea mayor de edad y ya tenga
una emancipación. Entonces, en este tipo de casos sí se pudiera dar una cesación de pensión alimenticia, pero en una pérdida de patria potestad, el juzgador sí puede acreditar que se pierde la patria potestad. Sin embargo, él mismo en su resolución dice y va a condenar al demandado a un pago de una pensión alimenticia. Si ya existe un juicio de pensión alimenticia o si no existe un juicio de pensión alimenticia, entonces se va a tomar en consideración la cantidad o el porcentaje. Pero sí, efectivamente, sí se pueden hacer los convenios estos, ya sea por parte de nosotros como abogados o bien también por parte de los centros de mecanismos alternos para efecto de poder finalizar o concluir diversos juicios. Ahora bien, dudas, comentarios que tengan hasta ahorita. No, maestra. Gracias. Ok. Entonces, en este caso, otro de los sentidos, otro de las importancias que tiene estos centros de mediación puede ser que puede poner el fin a diversos procesos, no únicamente un proceso, como le explicamos también ahorita. Y también de que aquí son la voluntad de las partes la que va a prevalecer, a diferencia de que si en un juicio de convivencia, si nosotros dejamos a criterio del juzgador que sea quien dictamine los días y horarios de convivencia o si la persona es capaz de efectuar una convivencia, entonces puede fijar en ocasiones días y horarios que a ti como parte actora no te va a convenir o estás inconforme. Entonces, por eso es la importancia también de en ocasiones recurrir a un convenio por medio de los centros de mecanismos alternos. Okay. Ya para poder finalizar y resumir lo que hemos visto, entonces tenemos que el mediador va a ser ese facilitador de la comunicación que tiene por objeto que ellos construyan un convenio el cual va a dar la solución legal y satisfactoria al conflicto. Ojo, legal, es una resolución plena legal y que causa ejecutoria. Entonces, si firman ese convenio, no hay necesidad de que tengan que ratificarlo ante el juzgado familiar cuando sí exista un juicio previo. Entonces, ¿por qué? Porque al momento de que se lleva a cabo el convenio y está celebrado por ambas partes y las dos la firman, entonces pasa a ser categoría de cosa juzgada, es decir, ya causa estado, causa ejecutoria dicho convenio. Aquí en este tipo de casos son las partes quienes van a hacer las propuestas, contrapropuestas y van a generar ideas de solución al conflicto. También nosotros, la importancia de estos centros de mecanismos es como decíamos, que si estadísticamente nosotros nos damos cuenta, los asuntos que más se radican son asuntos del índole familiar y civil, y es decir, por eso siempre en las entidades federativas vamos a encontrar un mayor número de juzgados civiles y familiares, a diferencia de juzgados mercantiles. ¿Por qué? Porque siempre vamos a encontrar que la mayoría de los casos van a ser juicios de índole familiar. La mayoría de los casos que nosotros vamos a llevar a la práctica son juicios de divorcio, juicios de convivencia, juicios de alimento, juicios de patria potestad, juicio de liquidación de una sociedad conyugal, juicios sucesorios intestamentarios, que esos juicios sucesorios intestamentarios, a pesar de que son juicios familiares, no hay injerencia por parte de los mecanismos alternos, a diferencia de que la única injerencia que puede haber en un centro de mecanismos alternos es tratar de llegar a una mediación en cuanto a que el facilitador tenga una comunicación entre los familiares para poder dirigirse de una manera de respeto, pero ellos no pueden emitir una resolución de cuál sería el porcentaje para un proyecto de partición que les va a corresponder a los herederos, ni tampoco una resolución tampoco de adjudicación. Entonces, en los juicios de sucesorios intestamentarios o testamentarios, ahí no hay necesidad de nosotros acudir a centros de mecanismos alternos. Tampoco otro tipo de casos en los que no puede intervenir un facilitador o mediador en un centro de mecanismos alternos es cuando existen actos de violencia familiar.
¿Sale? En ese tipo de casos no se puede llegar a una mediación. Entonces, normalmente nosotros vamos a escuchar que en la práctica se diga un mediador, un facilitador, un conciliador. Entonces, ahorita actualmente con la reforma ya se les llama facilitadores a las personas que intervienen en esa mediación para poder llevar a cabo algún convenio por medio de los centros de mecanismos. Bueno, entonces, díganme si tienen alguna duda, consulta, comentario antes de poder finalizar la clase. ¿Qué les pareció la clase? ¿Cómo les gustaría que fuera la clase? A mí me parece muy bien la clase, así como retroalimentación para saber también cómo se trabaja en otros estados. Ok, Olivia, gracias. Sí, mira, A aquí mí me más que parece nada. muy bien. A mí Sí, me parece Ángeles, muy bien, maestra, dime. perdón. A mí me parece muy bien. Yo creo que estamos bien, así como va, hay buena retroalimentación y eso es lo más interesante. Ok, muchas gracias. Sí, mire, realmente a mí lo que a mí me gusta que nosotros ya como abogados, pues realmente todos me imagino que tenemos cierta experiencia en algunas áreas y ya conocemos cómo se lleva a cabo los procedimientos también y también más que nada retroalimentarnos nosotros porque en ocasiones ustedes pueden a lo mejor haber llevado más casos de mediación que yo, como en este caso de nuestros compañeros que trabajan directamente en un centro de mediación. Ellos lo ven de la parte ya directa del centro de mediación, y yo lo veo directamente ya pues la parte del abogado litigante, que es lo que me corresponde llevar más a la práctica, y de igual manera tanto aprendemos ustedes de cómo lo miro yo del lado de la práctica, y también aquí estamos compartiendo ideas con nuestros compañeros en cuanto a cómo se llevan a cabo este tipo de procedimientos ya directamente viéndole por el lado del trabajador, del centro de mecanismos, como facilitadores. Monse, en este caso usted es facilitadora del centro de mecanismos. Sí, del Poder Judicial, de Justicia Alternativa. Acá se llama Centro de Justicia Alternativa. Ah, ok. Ok, perfecto. Entonces, de mi parte, pues sería todo. De igual manera, nos vamos a estar viendo la siguiente clase. Van a ser el mismo horario, los días jueves por 4 sesiones. Y si no tienen algún otro comentario, alguna duda o consulta, entonces los miro el próximo jueves y deseo que tengan una bonita noche. Muchas Muchas gracias, gracias, maestra. Buenas maestra. noches. Buenas noches. Qué bonita noche. Gracias, Hasta maestra. luego. Buenas noches.